Alemania cita al embajador ruso para presentar una queja por supuestas acciones hostiles rusas que incluyen, además de campañas de propaganda y desinformación, espionaje, ciberataques e intentos de sabotaje. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia, en Berlín. El gobierno federal alemán acusa a Rusia de repetidos ataques híbridos contra Alemania en forma de sabotaje, ciberataques y campañas de desinformación. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, hay pruebas de injerencia en las últimas elecciones generales. Demócratas de la Cámara de Representantes difunden nuevas fotos vinculadas al caso del pederasta Epstein. En ellas aparece Donald Trump rodeado de mujeres, Bill Clinton, Bill Gates o Woody Allen, otras de las personalidades que aparecen en esa nueva serie de fotografías. Y el Ejército de Liberación Nacional anunció un paro armado de 3 días en Colombia, ordenando a civiles a confinarse. La guerrilla realizará ejercicios militares en protesta por lo que considera amenazas de intervención de Donald Trump, quien advirtió que podría atacar suelo colombiano para frenar el narcotráfico. Alemania denuncia un esfuerzo coordinado por parte de Rusia para desestabilizar el país. Berlín afirma que tiene pruebas que vinculan a Moscú con actos de sabotaje y ciberataques al control del tráfico aéreo, así como intentos de interferir en las elecciones generales de febrero. La embajada rusa en Alemania tildó de absurdas estas acusaciones. El vocero del Ministerio de Exteriores alemán, Martin Giese, por su parte, se refirió al ciberataque contra la seguridad aérea alemana que tuvo lugar en agosto de 2024, que dijo puede atribuirse claramente al colectivo de hackers rusos APT28, conocido también como Fancy Bear. También se refirió a una campaña de desinformación en las fechas previas a los comicios generales de febrero. Vamos a escuchar lo que dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores. Esta manipulación deliberada de la información forma parte de una serie de actividades de Rusia destinadas a socavar la confianza en las instituciones y los procesos democráticos en Alemania. De este modo, Rusia amenaza concretamente nuestra seguridad no solo con su guerra de agresión contra Ucrania, sino también aquí en Alemania. Por ello, esta mañana hemos convocado al embajador ruso en el Ministerio de Exteriores y le hemos dejado claro que observamos muy de cerca lo que hace Rusia y que tomaremos medidas al respecto. Las acciones ilegales de Rusia tendrán consecuencias. Convocar al embajador ruso en Berlín es una medida a la que solo se recurre en caso de severas acusaciones. Nuestra compañera Úrsula Moreno estuvo en esa conferencia de prensa esta mañana en la que se dieron a conocer esas acusaciones. Úrsula, ¿en qué consisten lo que ha dicho esas declaraciones del gobierno alemán y por qué llegan justo ahora? Hola Ana, pues todo apunta a que llegan ahora porque estamos en el momento álgido en esas negociaciones para la paz en Ucrania y porque Alemania necesita algo que respalde esa tesis de apoyo incondicional. Este mismo lunes recibe en Berlín el canciller a Zelensky, pero también a una decena de líderes europeos y a la jefa de la Unión Europea y al jefe de la OTAN. Esta mañana, en esa conferencia de prensa rutinaria, el portavoz de Exteriores recurrió a un bonito eufemismo para no hablar de acusación. Habló de atribuciones y dijo claramente que Rusia ha estado atacando a Alemania por varias vías, dijo, a través de ataques híbridos que van mucho más allá de la desinformación, y ya lo citabas tú antes, dijo terrorismo cibernético, espionaje y sabotaje. Acusaciones que viene haciendo Alemania de manera reiterada desde que Rusia inició la invasión de Ucrania en 2022 y que Rusia ha estado desmintiendo también de manera reiterada. Pues bien, ahora el Ministerio de Exteriores presentó evidencias de varios casos con pruebas, diciendo, eso sí, que no podían presentarlas todas ante la prensa porque pondrían en peligro el trabajo de la inteligencia alemana. Ya citaste una, el caso de las campañas de desinformación en pasadas citas electorales, también en las generales, con deepfakes, con reportes falsos, con interlocutores falsos, y también mencionabas antes el hackeo del sistema de tráfico aéreo en agosto del año pasado. Pues bien, el gobierno decía hoy que no son casos aislados, sino que forma parte realmente de una estrategia compleja y completa. Era nuestra compañera Úrsula Moreno en el estudio parlamentario. Y hablando de la guerra en Ucrania, Rusia atacó 2 puertos ucranianos con drones y misiles en la región de Odessa.
dañando un buque civil de bandera turca e hiriendo al menos a una persona. Por su parte, 2 buques utilizados por Rusia para transportar material militar desde Irán fueron atacados en una operación conjunta en el mar Caspio por las fuerzas de operación especial ucranianas y un grupo subversivo ruso, según informaba el ejército ucraniano. Ataques que llegan en medio de esas negociaciones de paz que no muestran muchos avances. El canciller alemán, ya lo comentábamos, recibirá al presidente ucraniano Zelensky el lunes en Berlín junto a otros líderes europeos para hablar de garantías de seguridad, entre otras cosas. Estados Unidos apoyaría el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, según declaraciones de un funcionario estadounidense a la agencia AFP. Pero Washington también sigue presionando a Kiev para que haga concesiones territoriales. Según la Casa Blanca, las negociaciones para terminar la guerra tienen a Donald Trump extremadamente frustrado, pero hoy decía que veía posibilidades de solución. Los demócratas de la Cámara de Representantes estadounidense publicaron este viernes 19 nuevas fotografías del archivo del caso del pederasta Jeffrey Epstein. En esas imágenes, que no revelan nuevos detalles sobre el caso ni muestran actividades ilícitas, aparecen Donald Trump, el expresidente Bill Clinton, Bill Gates, Woody Allen o el ex asesor político de Trump, Steve Bannon, entre otros. También hay una imagen del precio de un preservativo con la imagen de Trump. Fotos que son parte de las 95.000 imágenes recibidas hasta ahora por el Comité de la Cámara Baja sobre el caso Epstein. El Congreso estadounidense aprobó el mes pasado una ley para hacer públicos los archivos de Jeffrey Epstein que no estén clasificados. Hablamos de esto con José Díaz Briceño en Washington. José, ¿qué muestran y qué impacto tienen estas nuevas fotografías? Y sobre todo, me pregunto, ¿ha llegado alguna reacción hoy desde Washington? Así es, son 19 de 95.000 fotografías recibidas por el Comité de Vigilancia de la Cámara Baja. En particular fueron los demócratas, la minoría en ese cuerpo legislativo, los que están dando a conocer estas fotografías. En principio no mostrarían, como ya se dijo, pues ningún aspecto criminal o de mala conducta, y sin embargo confirman, de acuerdo con los propios demócratas, que hay figuras que saben más del caso Epstein, que es necesario básicamente tirar la cortina para conocer exactamente lo que ocurrió alrededor de Jeffrey Epstein. Como sabemos, él es un financiero neoyorquino que se suicidó en la cárcel en 2019 luego de ser acusado de tráfico de menores. Y sin embargo, la reacción más importante es la de la propia Casa Blanca, que acusa a los demócratas de generar una narrativa para hacer creer que el presidente Trump está involucrado directamente con Epstein, aunque él siempre ha sostenido que cortó relaciones inmediatamente antes de que se conocieran los ilícitos. Y sin embargo, hay que decir, aquí el caso Epstein es kriptonita pura, pues 70% de los estadounidenses, de acuerdo con una encuesta de Reuters, creen que el gobierno no está dando a conocer los detalles suficientes sobre el caso. Muchísimas gracias por todo este contexto, José Díaz Briceño en Washington. Hablamos de otra cosa, pero seguimos en Estados Unidos, que pone fin a los programas de reunificación familiar para ciudadanos procedentes de 7 países latinoamericanos con permiso de residencia temporal. Son Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional anuncia que la medida tiene como objetivo terminar con el abuso de ese permiso temporal que permitía a extranjeros insuficientemente evaluados eludir el proceso tradicional que permite traer a un familiar al país. El gobierno de Trump revocó en marzo el estatuto de residente temporal de un poco más de 500.000 de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Y pasamos ya a la economía con Paco. Bienvenido, Paco. Gracias, Ana. Comenzamos aquí en Alemania porque ciudades y pueblos de todo el país se vuelven a llenar de unos 2.500 mercadillos navideños. Tras el atentado de Magdeburgo del año pasado, crece la preocupación sobre la seguridad de estos lugares. Municipios y organizadores han elaborado conceptos de seguridad y adquirido sistemas de protección. Pero, ¿qué efecto tiene todo esto en el ambiente navideño? ¿Y quién asume los costos, que no son pocos, de aumentar las medidas de seguridad? El Striezelmarkt de Dresde es el mercado navideño más antiguo de Alemania. Cada año recibe 2,5 millones de visitantes y casi 500.000 pernocta en la ciudad. Así, el Striezelmarkt se ha convertido en un motor económico para la ciudad.
Stefan Heilig es el responsable de la seguridad. Durante meses, el director del mercado colaboró con el ayuntamiento en un plan para proteger el recinto de posibles ataques, como el ocurrido el año pasado en Magdeburgo. El mercado está rodeado de volardos, barreras y bloques de hormigón. Hasta el momento, todo esto lo financia la ciudad. Al final se trata de mi seguridad y de la de todos los visitantes del mercado navideño, y me parece necesario que se invierta dinero en eso. En otro barrio de Dresde, el Augustusmarkt abre sus puertas a primera hora de la mañana. Este mercado navideño, organizado de forma privada, es mucho más pequeño que el Striezelmarkt. Aquí también hay postes y barreras de acceso. Se cierra media hora antes de la apertura y las entregas con vehículos solo se pueden hacer antes. Para muchos comerciantes es un problema porque tienen que llegar más temprano y contratar más personal. Y si en algún momento la municipalidad dejara de cubrir los gastos de volardos y barreras, sería el final de muchos mercados navideños. Los comerciantes ya tienen una carga muy pesada. No hay que olvidar que todo se ha encarecido y que la gente ya no gasta con tanta facilidad. La situación económica es muy complicada, que nota cada comerciante, cada restaurador. Estamos al límite. Más costos significan precios más altos. La gente ya no compra. Si una bolsita pequeña de almendras cuesta 8 euros, llegará un punto en que el cliente ya no quiera pagar ese precio. O puede que quiera, pero no pueda. Por la noche, las preocupaciones de los comerciantes parecen desvanecerse en ambos mercados navideños. Con el tradicional Christstollen de Dresde, que solo se hornea en la región, salchichas a la parrilla y vino caliente, tanto los locales como los visitantes de todo el mundo disfrutan del mejor ambiente navideño. Y Chile elige un nuevo presidente o presidenta este domingo y pese a su fortaleza económica actual, varios son los retos con los que se va a topar el próximo inquilino del Palacio de la Moneda. Desigualdad, aranceles, salario mínimo, gasto público. Y los dos candidatos tienen unas propuestas muy diferentes para atajar estos problemas. Veamos. La riqueza de Chile radica en las materias primas. El país sudamericano es el mayor productor y exportador de cobre y el número 2 en el caso del litio. Además, tiene un gran potencial en la extracción de tierras raras. Estas materias primas son altamente cotizadas a nivel mundial. Eso ha dado impulso a inversiones multimillonarias por parte de empresas nacionales y extranjeras en proyectos de ampliación y modernización. Chile es el segundo mayor país exportador en Sudamérica. Las ventas al extranjero representan alrededor de una tercera parte del PIB. También productos agrarios y forestales como madera, pescado y vino juegan un papel destacado. La economía chilena, una de las más estables en la región. El pronóstico de crecimiento en el presente año se ubica en un 2,3%. Su principal mercado es China, pero Chile ha logrado no verse envuelto en la disputa comercial del gigante asiático con Estados Unidos. La fortaleza comercial contrasta con una enorme desigualdad social. De cara al balotaje, la candidata del Partido Comunista y ex ministra de Trabajo, Janet Jara, apuesta por fortalecer los derechos de los trabajadores y quiere aumentar el salario mínimo un 45% a casi 700 euros. El candidato ultraconservador José Antonio Kast promete, por su parte, un recorte fiscal multimillonario, la eliminación de regulaciones y una considerable reducción del gasto público. El gobierno de Cuba condenó este viernes las medidas de Estados Unidos contra Venezuela luego de la confiscación del buque petrolero frente a las costas venezolanas. El canciller cubano Bruno Rodríguez, que calificó estas acciones de acto de piratería, reconoció que repercuten directamente en la economía de la isla, pues Venezuela es el principal proveedor de petróleo. En septiembre de este año, las exportaciones de crudo a Cuba alcanzaron la cifra récord de 52.000 barriles diarios, aunque estas pueden fluctuar drásticamente hasta alcanzar cifras más bajas de unos 24.000 barriles al día. Esta reducción afecta al funcionamiento de las termoeléctricas, causando apagones, así como restringiendo servicios básicos como el transporte público. Venezuela no ha revelado a cuánto asciende la deuda de Cuba que paga su petróleo con servicios técnicos y bienes, pero se calcula en miles de millones de dólares. Y de Cuba a Colombia.
Nos vamos a Colombia, Paco, sí, porque allí el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció un paro armado de 3 días a partir de este domingo en protesta por las operaciones del gobierno estadounidense en el Caribe. El grupo insurgente ordenó a civiles en regiones bajo su control confinarse y abstenerse de viajar por carreteras durante el paro. En un comunicado difundido hoy, el ELN informa que durante ese paro llevará a cabo ejercicios militares para responder a lo que la guerrilla considera como amenazas de intervención de Donald Trump en la región. El mandatario estadounidense ha advertido que no descarta atacar suelo colombiano para frenar el narcotráfico. La guerrilla más grande que aún tiene Colombia anuncia un paro armado. Vamos a ver lo que significa esto. Alexandra Correa en Bogotá. Un paro armado ante esas amenazas de Donald Trump, Alexandra, de atacar allí a narcoterroristas vía terrestre. ¿Qué hay detrás y cuáles son las consecuencias para los civiles? Un saludo desde Bogotá, Ana. Si bien es cierto que los grupos de fondo político guerrillero insurgente se han caracterizado históricamente por ser antiimperialistas, yanquis, anti-yanquis, un término despectivo para referirse a Estados Unidos. En el caso del ELN, según analistas y catedráticos, grupo alzado en armas que aún se podría definir con una ideología comunista, marxista-leninista, Ana, y pro de la revolución cubana. Para otros, ellos son simplemente, según la ley de paz, grupos rebeldes. Mostrar oposición a las amenazas de Trump tiene una lógica, pero también se interpreta con un trasfondo en este momento preelectoral en Colombia, Ana, pues en marzo se elige un nuevo parlamento y en mayo un nuevo presidente. El anuncio del paro armado permite que este grupo guerrillero, que tiene miles de hombres al servicio del narcotráfico y otras economías ilícitas, muestre poder territorial, armado y político en momentos en los que los diálogos con este gobierno están congelados desde el año 2024 tras el ataque del ELN a una instalación militar en Arauca, frontera con Venezuela. Así que puede que el ELN, Ana, quiera protestar contra las amenazas de Trump, además contra Venezuela, pero un paro armado lo que busca simultáneamente es sometimiento a la población civil, que termina encerrada, con temor, desplazada y confinada a la orden de este grupo guerrillero, que los pone a prácticamente pasar hambre porque viven muchos del pan diario, del pan coger. Hace poco, Petro anunció buscar nuevos acercamientos, Ana, con el ELN para retomar esos diálogos a pocos meses de finalizar mandato en Colombia. Alexandra Correa, gracias, como siempre, un placer. Estados Unidos levanta las sanciones financieras contra el juez brasileño Alexandre de Moraes, instructor del caso contra el expresidente Jair Bolsonaro. Las sanciones se enmarcan en la llamada ley Magnitsky, que autoriza a Washington a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos. La medida fue una respuesta de la administración Trump al proceso que la justicia brasileña llevaba contra Bolsonaro, quien finalmente fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del expresidente ultraderechista, lamentó la decisión, aunque evitó criticar a Donald Trump. Estados Unidos revocó en julio el visado de Moraes, le impuso esas sanciones después de que esto ordenara una serie de medidas cautelares a Bolsonaro durante ese juicio por intento de golpe de Estado. Marcelo Silva de Sousa en Brasilia. Saludamos a esta hora. Marcelo, ¿cómo se interpreta en Brasil el levantamiento de esas sanciones financieras a Moraes, que además coincide con la aprobación hace unos días de un proyecto de ley que busca reducir la condena al expresidente Bolsonaro? ¿Qué tal, Ana? El movimiento de Washington es visto por el gobierno brasileño como un movimiento táctico, más que un retroceso ideológico del gobierno de los Estados Unidos. Lo cierto es que el Palacio del Planalto esperaba un gesto de distensionamiento del gobierno de Donald Trump desde el 2 de diciembre, fecha en que Lula da Silva conversó por última vez con su par norteamericano por teléfono e insistió nuevamente en el levantamiento de sanciones. Para el gobierno de los Estados Unidos habría dejado de ser interesante defender todavía al expresidente Jair Bolsonaro, ya condenado y encarcelado por intento de golpe de Estado, y sí intentar preservar la economía y con ello un buen ambiente con la principal economía de Sudamérica en vista de alcanzar acuerdos, por ejemplo, en áreas sensibles como minerales críticos y Big Techs. El avance de la ley de la dosimetría esta semana en diputados aquí en Brasil habría dado a Washington el timing perfecto para retroceder sin mostrarlo como una capitulación.
Anoche el subsecretario de Estado, Christopher Landau, había celebrado en su cuenta de redes sociales en X lo que consideró un intento de normalización del Poder Judicial aquí en Brasil. De esta manera, hoy se levantan las sanciones contra el juez Alexandre de Moraes y su esposa, y la diplomacia brasileña espera ahora el levantamiento definitivo de las tarifas contra los productos que todavía sufren con un 50% de arancel. Marcelo, brevemente, ¿cómo ha recibido el bolsonarismo esta noticia? En particular, el hijo de Jair, Eduardo Bolsonaro, autoexiliado en Estados Unidos y considerado uno de los artífices de esas sanciones. Un trago amargo para el hijo del expresidente, que dijo recibir con pesar la noticia. Y esta no es la única mala noticia. Eduardo Bolsonaro se convirtió en reo ante la primera sala de la Corte Suprema este año por presionar en Washington por sanciones contra Brasil, y está cerca de perder su banca como diputado. Esta semana el presidente de la Cámara, Hugo Mota, lo notificó porque alcanzó el número de faltas requerido para que su mandato sea casado. El hijo del expresidente Bolsonaro pierde un trofeo ideológico y está muy cerca de perder su banca como diputado. Y probablemente volveremos a conectar contigo porque estaremos muy pendientes. Marcelo Silva de Sousa en Brasilia, como siempre un placer, gracias. Un juez dispuso este viernes la detención preventiva por 5 meses del expresidente de Bolivia, Luis Arce, en una cárcel de La Paz. Arce fue detenido el pasado miércoles por pedido de la Fiscalía boliviana, que además pidió que se le mantenga en prisión preventiva, alegando que existe riesgo de fuga. El Ministerio Público está investigando al exmandatario por presuntos malos manejos en un fondo para proyectos indígenas cuando era ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales. Desde el momento de su detención, Arce ha permanecido en el edificio de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz. Y repasamos otras noticias internacionales que queremos destacar a esta hora. Una jueza federal ordenó liberar bajo vigilancia a Kilmar Ábrego García, inmigrante salvadoreño convertido en símbolo de la lucha contra las deportaciones masivas en Estados Unidos. En marzo, Ábrego García fue deportado erróneamente a El Salvador. Luego un juez ordenó su regreso. Este viernes, una jueza emitió una orden para prohibir temporalmente que sea detenido nuevamente. Los legisladores del estado de Indiana rechazaron un plan respaldado por el presidente Donald Trump para redibujar los mapas electorales. La medida habría aumentado las posibilidades de que los republicanos obtuvieran 2 escaños adicionales en la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato de 2026. Trump amenazó con retirar su apoyo a los representantes republicanos de Indiana que votaron en contra del plan. El invierno profundiza la crisis humanitaria en Gaza. La Organización Mundial de la Salud ha informado que al menos 13 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas, víctimas de las intensas lluvias y del frío extremo provocados por el temporal que azota la franja. Los gazatíes, que ya sobreviven en condiciones precarias tras la guerra, se enfrentan ahora a un nuevo desafío: el agua que inunda sus campamentos y convierte el terreno en un lodazal. Ibtisam Al-Daour está cansada de sacar el agua de la tienda de campaña donde se refugia con su familia. Esta tormenta invernal está empeorando aún más la grave situación en el oeste de la ciudad de Gaza. Llovió toda la noche, no hemos dormido y aún seguimos sacando el agua con baldes, como pueden ver. Todo está inundado y mis niños están rodeados de agua. Estamos muriendo de frío y no sabemos qué hacer. El lugar donde nos refugiamos está totalmente inundado. Estamos sentados aquí mientras la lluvia continúa. Si siempre se está mojado, es difícil mantenerse caliente. Esta familia de 6 integrantes del norte de Gaza ha sido desplazada más de 20 veces en los últimos 2 años. Su casa ha sido destruida y no tienen a dónde ir excepto a una tienda de campaña. Sigo intentando encontrar algún lugar seguro, pero no encuentro ningún sitio donde pueda mantener a mis hijos lejos del agua y del peligro. La situación en Gaza es muy dura y sinceramente no sabemos qué se supone que debemos hacer. Uno está simplemente aterrorizado por lo que pueda pasar a sus niños. Tras 2 años de guerra, Gaza ha quedado devastada y muchos de sus habitantes se han visto obligados a desplazarse varias veces. Para la mayoría de los gazatíes, sus condiciones de vida han mejorado muy poco o nada durante los 2 meses de alto el fuego. Organizaciones de ayuda humanitaria afirman que Israel no permite el ingreso de la cantidad de suministros en Gaza estipulada en el acuerdo, pero Israel lo niega. Los ciudadanos son los más afectados.
Hago un llamado a toda la nación árabe, a los países donantes en el extranjero, para que intervengan lo más rápido posible para resolver la crisis aquí, para que nos traigan tiendas de campaña adecuadas y combustible para mantenernos calientes. No estoy preocupada por mí, se me rompe el corazón por mis pequeños. Cada vez que los miro empiezo a llorar y a sentirme terrible porque están temblando de frío. Tampoco hay apoyo por parte de Hamas, el grupo considerado terrorista por varios países que aún controla partes de Gaza. Los desplazados se sienten abandonados a su suerte. Nadie nos ha ayudado y no conocemos a ningún grupo al que podamos acudir. Nadie nos ha ayudado, pregunté si había algún lugar al que pudiéramos ir, pero no tuvimos respuesta. No hay tiendas, no sabemos qué hacer ni a dónde ir. Tal como lo ves. Y este es solo el comienzo del invierno. El proceso de alto el fuego se ha estancado. La ONU afirma que la realidad diaria para los gazatíes sigue siendo de muerte, hambre y desplazamiento. Gesto histórico en Guatemala del presidente Bernardo Arévalo. Ofreció disculpas públicas en nombre del Estado a los familiares de 4 defensores de derechos humanos desaparecidos en 1989. Lo hizo en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que responsabilizó a Guatemala por violaciones de derechos y falta de investigación. Los 4 activistas asesinados fueron víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno. La Corte ordenó medidas de reparación. El conflicto dejó más de 250.000 víctimas hasta la firma de la paz en 1996. El Estado de Guatemala incumplió con sus obligaciones de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, así como de llevar adelante la búsqueda de estos defensores de derechos humanos. Millones de fieles se dieron cita este viernes en Ciudad de México para festejar el Día de la Virgen de Guadalupe en uno de los eventos católicos más grandes del mundo. Devotos de todo el país caminaron hasta la basílica para hacer sus peticiones a la Morena. Millones de peregrinos llegaron desde la noche del jueves para mostrar su devoción a la imagen de la Virgen María, que se le apareció al indígena Juan Diego en 1531. En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantuvo este viernes una llamada telefónica con el Papa León XIV, a quien invitó formalmente a visitar el país. Y con estas imágenes nos despedimos en nombre de todo el equipo. Muchísimas gracias por estar ahí. Donde quiera que estén, feliz fin de semana.